La familia de mi yerno empujó a mi hija al lago helado como una broma. Se golpeó la cabeza contra una roca y casi se ahoga. Mientras gritaba pidiendo ayuda desesperada desde la orilla, se rieron. «Basta de drama. ¿Sabe nadar?», gritaron. Y luego se fueron. Mientras la ambulancia la subía, llamé a mi hermano mayor y le susurré: «Ya van a casa. Haz lo que mejor sabes hacer». Antes de empezar, si te gustan las historias como esta, suscríbete a este canal, Historias de Clara, y dale a me gusta a este video. Escribe en los comentarios desde qué país nos ves. Tengo mucha curiosidad por saberlo. Disfruta escuchando. El comienzo de la historia. Ese día, el aire en la casa del lago de los Van Doren en el lago Tahoe olía a agujas de pino y miedo. Para todos los demás, probablemente solo olía a pino y al humo de la parrilla que se había enfriado hacía tiempo. Pero yo siempre percibía ese segundo matiz amargo. Me senté en una silla de mimbre en el porche, un poco separada de la mesa grande, y observé a mi hija, Milena. Se movía de un lado a otro, sirviendo whisky añejo a su marido, Preston, y a su padre, Garrett, y riéndose de sus chistes torpes. Su risa sonaba demasiado alegre, demasiado forzada, como la de una niña aterrorizada por el castigo, intentando desesperadamente demostrar que era buena. Se me encogió el corazón con esa risa. Incluso después de todos estos años, seguía intentando ganarse su afecto, el afecto de personas incapaces de amar a nadie más que a sí mismas. Su finca estaba a la altura de su estatus. Una casa enorme y desangelada de madera oscura, con enormes ventanales que miraban al lago Tahoe como ojos fríos y vacíos. El césped estaba impecable. No se permitía que creciera ni un solo diente de león. Todo era demasiado perfecto, demasiado calculado, carente de cualquier calidez. Incluso el sol parecía diferente allí. Sus rayos no calentaban. Solo resaltaban el brillo cristalino del agua y el frío destello de los coches caros junto a la puerta. Solo vine por Lena. Siempre me convencía. «Mamá, por favor, ven. Quieren ver a toda la familia. Es importante para ellos». En el fondo, sabía que era importante para ella. Quería creer que tenía una familia de verdad y fuerte. Pero al ver la cara de satisfacción de Garrett y la mirada siempre burlona de Preston, solo vi una hermosa fachada que ocultaba podredumbre. Garrett y Preston habían estado bebiendo mucho. Su alegría forzada dio paso a una agresión desinhibida. Hablaban en voz alta, gesticulaban desenfrenadamente y cada movimiento que hacían irradiaba una sensación de absoluta impunidad. Eran los dueños de este lugar, los dueños de sus vidas, y Lena era solo otro hermoso objeto en su colección. «¿Por qué está nuestra pequeña Lena de ciudad tan abrigada?», bramó Garrett, clavándole la mirada fijamente. Llevaba una gruesa chaqueta de otoño y vaqueros. El día era fresco y soplaba un viento fuerte del lago. «¿Tienes miedo de resfriarte, cariño?». Lena sonrió nerviosa. «Hace viento, señor Garrett». «¿Ventoso?», se burló Preston, imitando a su padre. En mis tiempos, las chicas nadaban en octubre y les sentaba bien. Eran fuertes. Esta es una generación de invernadero. Sentí un frío pavor instalándose en mi interior. No me gustaba esta conversación. Era como afilar un cuchillo. Lenta, metódica, llena de anticipación. «Déjenla en paz», dije en voz baja, pero lo suficientemente alto para que me oyeran. Mi voz sonaba extraña en ese porche, como el chirrido de una vieja tabla del suelo en una casa nueva. Preston se volvió hacia mí, con una chispa maliciosa brillando en sus ojos. Odiaba que interfiriera. Pensaba que solo era una vieja loca que se preocupaba por su hija. «Eleanor Hayes, no te preocupes. Solo nos estamos divirtiendo, ¿verdad, cariño?». Le guiñó un ojo a mi hija. Lena asintió, forzando otra sonrisa. «Claro, mamá, todo está bien». Pero no estaba bien. Vi que Preston y su padre intercambiaron una mirada. Era su mirada especial. Depredadora, conspiradora. Era como los lobos miran a una oveja antes de atacar. «Bueno, probemos lo duro que eres», declaró Garrett de repente, levantándose de la mesa. Su enorme figura proyectaba una larga sombra. «Preston, ayúdame. Acompañaremos a Arlena al agua para que se dé un chapuzón». «¿Qué haces?». Yo también me puse de pie. Mi corazón latía rápido, como un pájaro atrapado. «Garrett, para. Esto no tiene gracia». Pero ya no me oían. Agarraron a Lena por los brazos. Jadeo de sorpresa, más por la impresión que por el miedo. Seguía pensando que era un juego. «Preston, no, papá, suéltame», tartamudeó,
intentando zafarse, pero su risa solo se transformó en una risita nerviosa. No quería estropear el ambiente ni parecer débil. La arrastraron por el césped hacia el muelle de madera. Corrí tras ellos. Para ahora mismo. Estás borracho. No sabes lo que haces. Me ignoraron. Yo era aire para ellos. Un zumbido molesto. La arrastraron hasta el final del muelle, que sobresalía sobre el agua oscura y helada. El lago parecía negro e insondable. Vamos, chica de ciudad. Muéstranos lo que tienes, gruñó Preston. No, por favor, no, gritó Lena. En ese momento, por fin lo entendió. Entendió que no era una broma. Su voz contenía auténtico horror. Corrí hacia ellos, intentando apartar a Preston, pero me apartó bruscamente. Tropecé. Casi me caigo. Y en ese instante con una última risa petulante, la empujaron. Todo ocurrió en un abrir y cerrar de ojos. El cuerpo de mi hija, pesado por la ropa empapada, desapareció bajo la superficie con un chapoteo sordo. Solo quedaron ondas oscuras y algunas burbujas de aire. Silencio. 1 segundo. 2. 3. Un silencio que rugió más fuerte en mis oídos que cualquier grito. Entonces estallaron en carcajadas estruendosas como si acabaran de presenciar una comedia brillante. Eso la despertará, dijo Garrett, secándose las lágrimas de risa de los ojos. Pero Lena no volvió a la superficie. Me quedé congelado, mirando el agua negra. Mi propio grito quedó atrapado en mi garganta. Finalmente, salió a la superficie. Solo por un momento. Vi su rostro pálido y distorsionado. Un fino rastro de sangre corría por su sien, oscuro, casi negro sobre su piel húmeda. Sus ojos estaban vacíos, desenfocados. No gritó, no se revolvió. Simplemente miró fijamente a la nada. Entonces su cuerpo volvió a quedar flácido y comenzó a hundirse lentamente. Fue entonces cuando finalmente grité. Fue un grito animal e inhumano que me arrancó lo más profundo del alma. ¡Ayuda! Se está ahogando. Se golpeó la cabeza. Preston y Garrett permanecieron en la orilla, inmóviles. Oh, vamos, Eleanor Hayes. Preston saludó con la mano con indiferencia. Detén el drama. Ella sabe nadar. Termina con esta histeria, agregó Garrett, girándose hacia su camioneta negra. Saldrá sola. Un poco de enfriamiento no vendrá mal. Se dieron la vuelta y caminaron hacia su camioneta. Los miré, sin poder creer lo que veía a mis ojos. Simplemente la estaban dejando allí en el agua helada. Grité de nuevo, con la voz quebrada. ¿A dónde vas? Vuelve. Se está muriendo. La puerta del auto se cerró de golpe. El motor rugió a la vida. Preston asomó la cabeza por la ventana y, todavía sonriendo, gritó, «No nos arruines la noche, suegra. Nos vemos en casa». Y se alejaron a toda velocidad. El crujido de la grava bajo los neumáticos, el zumbido distante del motor y luego el silencio. Solo el chapoteo del agua y mi grito desesperado e impotente muriendo en el aire frío de la tarde sobre el lago negro e indiferente. Miré el agua, y el grito se congeló en mi garganta. Se convirtió en un nudo helado que me oprimía los pulmones, dificultándome la respiración. El mundo se redujo a ese punto oscuro en la superficie del lago y las ondas que se extendían. El pánico que me desgarraba se condensó de repente, solidificándose en algo más, duro y pesado. Se hundió en lo más profundo de mi alma, reemplazado por un vacío estridente y antinatural. En ese vacío, oí un sonido lejano, el silbido del motor de una lancha. Giré la cabeza. Tras los juncos, a unos 100 metros de la orilla, una pequeña lancha neumática se movía lentamente. Un hombre con una chaqueta de camuflaje descolorida estaba sentado dentro. Un pescador. No volví a gritar. No tenía voz. Simplemente levanté la mano y señalé el lugar donde mi hija había desaparecido bajo el agua. El hombre de la lancha no entendió al principio, pero luego debió reconocer mi rostro. Algo en mi quietud, en mi gesto congelado, le dijo más que cualquier grito. Giró la lancha bruscamente. El motor aulló y la lancha salió disparada hacia el muelle, dejando tras de sí una estela de espuma. Llegó un minuto después. ¿Qué pasó?, gritó. Su rostro estaba curtido y serio. No pude responder. Solo señalé el agua otra vez. Ahí, hombre. Finalmente logré asentir. No hizo más preguntas. Apagó el motor, agarró un bichero y comenzó a mirar hacia las oscuras profundidades. Me quedé allí observándolo trabajar. Cada movimiento era preciso, deliberado. Él conocía este lago. Sabía qué hacer. Y yo,
que había vivido tantos años, que había soportado tanto, estaba en ese momento tan indefenso como un gatito recién nacido. Enganchó su chaqueta con el bichero. Vi un destello de tela ligera bajo el agua. Se inclinó sobre el borde, arriesgándose a caer él mismo, y la sacó con un esfuerzo increíble. Mientras la subía al bote, vi su rostro. Azul, sin vida. En ese momento, el hielo dentro de mí se rompió, pero no se derritió. Se hizo añicos en 1000 fragmentos afilados. Saqué mi celular. Mis dedos no obedecieron, pero los obligué a marcar 911-911. Ambulancia. Le hablé con calma y claridad a la operadora, dándole la dirección de la comunidad vacacional y las indicaciones para llegar al lago. No lloraba. Mi voz sonaba extraña, mecánica. Mientras el pescador practicaba la respiración boca a boca en su bote y yo daba instrucciones a los paramédicos desde la orilla, imágenes destellaban en mi mente. Lena a los 5 años, llorando con una rodilla raspada en mis brazos. Ella de primer grado con cintas blancas gigantes, cargando con orgullo su primer ramo. Ella en su graduación de la preparatoria, dando vueltas con su sencillo pero hermoso vestido, con los ojos brillantes de alegría. Y ella el día de su boda, mirando a Preston con tanta esperanza, tanta fe, que me moría de ganas de gritar. No lo hagas, cariño, te destruirán. Pero guarde silencio. Guarde silencio entonces. Y guarde silencio todos estos años por su frágil y duramente ganada felicidad. Sonreí a estas personas. Les estreché la mano, me senté a su mesa y me tragué sus bromas venenosas como si fueran una medicina amarga. Pensé que ese era mi sacrificio, un sacrificio por su familia. ¡Qué tonto fui! La ambulancia llegó rápido. Los médicos salieron corriendo con una camilla. Rodearon a Lena, la conectaron a monitores y la cubrieron con una manta de rescate. Escuché fragmentos de frases. Pulso débil. Hipotermia severa. Traumatismo craneoencefálico. Trabajaron juntos, coordinados y rápidos, como un solo mecanismo. El pescador estaba cerca, necesitando su gorra en las manos. Quería decir algo, pero lo miré y asentí, y él entendió. Se giró en silencio y regresó a su bote. Observé el frenesí de médicos, las luces intermitentes de la ambulancia reflejándose en las tranquilas aguas del lago. Y en ese momento, supe que mi antigua vida había terminado. La vida en la que solo era madre, solo suegra, solo una bibliotecaria jubilada y tranquila a la que nadie tomaba en serio. Esa mujer murió allí mismo, en el muelle, en el momento en que su hija se hundió, ridiculizada por su propio esposo. Saqué mi teléfono de nuevo. Mis dedos ya no temblaban de la sorpresa. Ahora temblaban de algo más. Una rabia fría y pura, como agua destilada, alimentada por una decisión ya tomada. Revisé mi libreta de direcciones. Nombres, nombres, nombres. Y allí estaba. Un solo nombre. Isaac. No había llamado a ese número en más de 10 años, no desde que destruyó la carrera de un hombre muy influyente y prácticamente lo pusieron en la lista negra de su propia profesión. Habíamos luchado duro en ese entonces. No aceptaba sus métodos, su obsesión, su crueldad. Y ahora eso era exactamente lo que necesitaba. Presioné llamar. Sonó durante un largo rato. Estaba seguro de que no respondería o que había cambiado de número. Pero al cuarto timbre, se escuchó su voz profunda y ronca. Sí. ¿Quién es? No reconoció mi número. Isaac, soy yo. Mi voz era baja, casi un susurro. No quería que los médicos me oyeran. Esta no era su conversación. El silencio cayó al otro lado. Un silencio largo y pesado. Casi pude sentirlo enderezarse, como su cerebro empezaba a funcionar. No preguntó qué había pasado. Nunca perdía el tiempo con preguntas innecesarias. «Te escucho, Eleanor», dijo finalmente. Miré la carretera por donde los Van Doren se habían marchado 10 minutos antes. Probablemente ya se acercaban a la ciudad, seguramente con música, riendo y deseando pasar una agradable velada en casa. Aún no sabían que su acogedor mundo se estaba desmoronando. «Ya se van a casa», susurré al teléfono. «Haz lo que mejor sabes hacer». No esperé respuesta. Simplemente colgué. La decisión estaba tomada. Se habían roto todos los puentes. Las viejas reglas ya no existían. Los médicos cerraron de golpe las puertas de la ambulancia. La sirena sonó y el vehículo aceleró, llevándose a mi hija consigo. Me quedé de pie en la orilla de aquel lago negro, en la penumbra cada vez más profunda. Y por primera vez en muchos años, no sentí miedo.
sino una extraña y aterradora calma. La calma de quien acaba de apretar el gatillo. Llamé a un taxi. Llegó rápido. Un coche viejo que olía a gasolina y ambientador barato. El conductor, un hombre mayor con bigote, me miró con ansiedad por el retrovisor. Debía de tener un aspecto terrible, con la ropa manchada de tierra, la cara congelada en una máscara gris. Intentó iniciar una conversación, preguntándome si todo iba bien, pero guardé silencio. Todas las palabras se habían quedado en la orilla. Durante todo el trayecto hasta el hospital de la ciudad, miré por la ventana las luces que pasaban, pero no las vi. En mi cabeza, con una claridad fría y distante, se desarrollaba una escena diferente. Una visión de lo que estaba sucediendo en casa de los Van Doren en ese mismo momento. Podía verlo. Casi podía ver su todoterreno negro entrando por la puerta automática de su enorme casa, que parecía una fortaleza. Garrett salió primero, corpulento, autoritario. Preston lo siguió, todavía sonriendo con suficiencia, lleno de arrogancia de borracho. Entraron en su vestíbulo estéril y sin vida, que olía a colonia cara y cera para muebles. Sus pasos resonaban en el silencio. No estaban preocupados. ¿Por qué deberían preocuparse? Lena era fuerte, sana, sabía nadar. Acababan de sumergirla. Estaba asustada. No era para tanto. ¿Y la suegra? La suegra siempre estaba histérica. Gritaba y gemía. Y entonces venía Lena, como siempre, y lo arreglaba todo. Decía, mamá, para. No querían decir nada con eso. Solo bromeaban. Ella siempre los había defendido. Siempre. Imaginé a Preston sirviéndose otro whisky, echando hielo en el vaso. El hielo tintineó contra el cristal, como la última moneda en el bolsillo de un mendigo. Garrett encendió el enorme televisor de plasma. Algún programa de noticias financieras, números, gráficos, caras serias. Se sumergieron en su mundo, donde todo se medía por el dinero y el poder. Lo que había pasado hacía una hora junto al lago fue solo una pequeña molestia, un interludio molesto que ya casi se había olvidado. Al fin y al cabo, estaban por encima de las consecuencias. Entonces sonó el teléfono. No un móvil, sino el fijo. Lo habían dejado por seriedad. Garrett contestó con lentitud, y oí cómo su rostro cambiaba. No de horror, no, sino de fastidio. ¿Qué hospital? ¿La UCI? ¡Qué tontería! Escuchó, frunciendo el ceño. Sus labios se apretaron en una línea despectiva. Sí, soy el padre del marido. Sí, lo pillo. Y colgó de golpe. ¡Qué demonios! Le dijo a Preston. Tu mujer está en el hospital. Parece que tu suegra sí que llamó a los médicos. Debió de haber interpretado el papel de ahogada demasiado bien. Preston hizo una mueca como si le doliera una muela. Esto le estaba arruinando la noche. Era una incomodidad, un problema que necesitaba solución. Y odiaba resolver problemas. Le encantaba crearlos. El alcohol ya había pasado un poco, dejándome un dolor de cabeza sordo y una sensación pegajosa de ira. Cogió su móvil, buscó el número de mi amor y llamó. Estaba sentada en el pasillo helado de urgencias cuando su teléfono vibró en el bolsillo de mi chaqueta. Lo saqué. La pantalla se iluminó con mi amor. ¡Qué cruel ironía! Me quedé mirando las palabras unos segundos. Luego pasé el dedo por la pantalla y me acerqué el teléfono al oído. «¿Hola?», dijo Preston. En su voz no había miedo ni remordimiento, solo irritación cansada. «Cariño, ¿dónde estás? ¿Qué ha hecho tu madre ahora?». Llamaron a mi padre y lo asustaron. Guardé silencio. Lo dejé hablar. «Cariño, ¿me estás escuchando? Deja de enfurruñarte. Ven a casa. Mira, nos dejamos llevar. Sucede». Entonces respondí. Mi voz era tranquila y serena, como la superficie del lago después de que se hubieran ido. «Está viva». Se hizo el silencio. No esperaba oírme. «Elena Reyes». «¿Dónde está Elena? Póngala al teléfono». «Ven aquí». «Necesito». «No vengas», dije, en voz igual de baja, y colgué. Me senté en la dura banca del hospital, mirando las paredes sucias e inhalando el olor a lejía y a un sufrimiento desconocido. Pasó una hora, y luego otra. Salió el médico, joven, con la mirada cansada. Dijo que la condición era grave pero estable. Conmoción cerebral, hipotermia, agua en los pulmones, pero viviría.
Viviría. Esas palabras no me aliviaron. Me trajeron certeza. La certeza de que lo estaba haciendo todo bien. Me permitieron ver las 5 minutos. Yacía allí, rodeada de cables, pálida, diminuta, en una enorme cama de hospital, conectada a máquinas que respiraban y vivían por ella. Tenía una venda alrededor de la cabeza, bajo la cual se veía una mancha roja oscura. La miré y no sentí nada más que una fría y pesada pesadez. El amor no había desaparecido. Simplemente se había desvanecido, dando paso a algo más antiguo y aterrador. Un instinto. El instinto de proteger a los jóvenes a cualquier precio. Cuando regresé al pasillo, me esperaba una sorpresa. Una joven enfermera me llamó. «Señora Ayes, ¿tiene una entrega?» Señaló un jarrón con un arreglo floral. No, no era un arreglo. Una enorme y monstruosa composición de lirios blancos. Su aroma intenso y dulce, el aroma de un funeral, llenaba todo el pasillo. Un sobre blanco estaba metido entre las flores. Sabía de quién era. Me acerqué y lo tomé. Dentro, en un papel caro y repujado, había una frase escrita en caligrafía. «Querida, no dejemos que las artimañas de tu madre nos arruinen la diversión». La leí y la volví a leer. No se me movió ni un solo músculo de la cara. Doblé la nota con cuidado y la guardé en el bolsillo junto con el móvil de Lena. Esta nota no era una disculpa. Era una declaración de guerra. No solo no se arrepentían de nada, sino que ni siquiera entendían lo que había pasado. Seguían pensando que era un juego, una actuación montada por mí. Seguían viéndose a sí mismos como los directores. No sabían que ya había cambiado el guión. Y en mi versión de esta obra, les asignaron papeles completamente diferentes. Me volví hacia la enfermera. «Por favor, tiren esto», le dije, señalando con la cabeza los lirios. «Mi hija es alérgica a ellos». La enfermera me miró confundida. Luego a las lujosas flores, luego a mí. La compasión y la incomprensión se mezclaban en su mirada. Probablemente pensó que estaba loca de dolor. Asintió y se alejó, y me quedé en el pasillo que, sin esa mancha blanca que gritaba, ahora parecía aún más gris y sin rostro. Pasé la noche en el hospital, en una silla dura frente a la puerta de la UCI. No dormí. Miré fijamente la puerta blanca, tras la cual mi hija luchaba por su vida. Y planeé. Pero estos no eran los pensamientos que una madre suele tener en una situación así. No recé. No lloré. No repasé los acontecimientos en mi mente. Conspiré. Sabía que Isaac ya estaba trabajando. Conocía a mi hermano. Mi breve llamada no fue solo una súplica, sino una señal. Una señal que había estado esperando durante todos esos años de anonimato sin saberlo. Isaac era como un perro de caza encadenado demasiado tiempo. En el pasado, había sido el mejor periodista de investigación del país. Veía a través de la gente, olfateaba mentiras como un depredador huele la sangre. Sabía encontrar hilos que otros ni siquiera se atreverían a tirar. Pero sus métodos eran demasiado duros, demasiado imprudentes, para el mundo brillante del periodismo de élite. No seguía las reglas. Abría heridas sin importarle quién salpicaba con pus. Y un día, tocó al hombre equivocado. Su carrera quedó destruida. Lo despidieron. Perdió sus credenciales de prensa. Se convirtió en un paria. Se refugió en la clandestinidad, sobreviviendo con pequeños trabajos como freelance, escribiendo bajo seudónimos. Pero no había perdido su filo. Lo sabía, y también sabía por dónde empezaría. No se adentraría en el presente. Era demasiado trivial para él. Discusiones, arrebatos de borrachos, riñas familiares. Ese no era su nivel. Isaac siempre buscaba la raíz, la causa. Se sumergía en el pasado de Garrett Van Doren. La mañana trajo el olor a café de hospital y buenas noticias. Lena fue trasladada a una habitación normal. Volvió a estar consciente. El médico dijo que era un milagro. Yo sabía que no era un milagro. Era su voluntad de vivir. Mi niña siempre había sido una luchadora. Simplemente había estado luchando en el bando equivocado durante demasiado tiempo. Entré. Ella yacía allí. Su cabeza se giró hacia la ventana. Estaba muy débil. Apenas hablaba. Susurró. Le tomé la mano. Estaba fría. «Estoy aquí, cariño. Estoy contigo». Me miró y se le llenaron los ojos de lágrimas. «¿Llamó? ¿Preston?» No le mentí. «Sí,
y envió flores. ¿Qué dijo? Una débil esperanza moribunda se reflejaba en su voz. La miré directamente a los ojos. Dijo que estaba siendo dramática. Ella no respondió. Solo se giró hacia la ventana, y una lágrima corrió lentamente por su mejilla. Solo una. En esa lágrima había más dolor y decepción que en cualquier grito. En ese momento, supe que ella también estaba empezando a ver. El agua helada del lago había arrastrado el velo que había llevado durante años. El teléfono sonó por la tarde cuando había salido al parque del hospital a tomar un poco de aire fresco. El número era desconocido. Sí, soy Eleanor. La voz de Isaac era ronca y cansada. No había dormido en toda la noche. Lo supe por la forma en que pronunció las palabras, como si estuviera dando vueltas a piedras calientes en su boca. Tengo algo para ti. No se anduvo con rodeos. Fue directo al grano. Encontré algunos archivos antiguos. Hace 22 años. El mismo lago, un barco diferente. Garrett Van Doren y su socio comercial de entonces, un hombre llamado Malcolm Pierce, fueron a pescar. Solo Van Doren regresó. Afirmó que Pierce estaba borracho, se cayó por la borda y se golpeó la cabeza con la hélice. Un accidente. Escuché, y el frío que se había instalado en mí a la orilla del lago se hizo más denso. El caso se cerró después de una semana. Isaac continuó. Demasiado rápido para una historia como esa. Localicé al detective que llevó el caso, el detective Ron Ali. Ahora está jubilado y cría abejas en un tranquilo pueblo rural en las faldas de la sierra. El anciano luchó contra mí durante mucho tiempo, dijo Isaac, pero sé cómo ser persuasivo. Sabía lo que quería decir. Su persuasión también podía quebrar a otros. Ali cedió. Dijo que recibió una fuerte presión desde arriba. Le trajeron un sobrelleno de dinero y una foto de su hija, una estudiante universitaria, y lo firmó todo. Dijo que el pecado lo ha atormentado toda su vida. La imagen que se estaba formando era espantosa, fea, pero aterradoramente lógica. Pero eso no es todo, dijo Isaac. Pierce tenía un hijo. Tenía unos 10 años por entonces. No tenían contacto. El padre había abandonado a la familia. Lo encontré. Ahora trabaja como un simple mecánico de automóviles en Oakland. Odia a su padre, pero conservó algunas de sus cosas. Entre ellas, cartas. Cartas que Pierce le escribió a su hermana poco antes de morir. En ellas, dejaba claro que Van Doren le había estafado casi todas sus acciones de negocio. Tenía la intención de acudir a la fiscalía. Una semana después de esa carta, se ahogó accidentalmente. Cerré los ojos. La vaga e inexplicable ansiedad que había sentido todos esos años cerca de los Van Doren, la preocupación que todos, incluida mi propia hija, atribuían a mi naturaleza excesivamente ansiosa, no era ansiedad, era intuición. Una profunda sensación animal que me gritaba que había monstruos viviendo junto a mi hija. No me sorprendió, no me impactó. Solo sentí una extraña y gélida confirmación, como si hubiera caminado por una habitación oscura toda mi vida, chocando con los muebles, y ahora alguien hubiera accionado el interruptor de la luz y viera que la habitación estaba llena de trampas. ¿Y ahora qué?, pregunté. Mi voz sonaba perfectamente tranquila. Ahora tenemos ventaja, respondió Isaac. Creen que esto es una disputa familiar. No saben que estamos jugando a un juego diferente. Él tenía razón. Esto ya no era una reacción a su acto. Ya no era la venganza de una madre herida. Era un acto de restaurar la justicia que se había hundido con el cuerpo de Malcolm Pierce en ese mar. El mismo lago hacía 22 años. Estaba lista para llegar hasta el final. Ahora no solo tenía el derecho, tenía la evidencia. Colgué y me senté en el banco del parque del hospital un buen rato. El sol de otoño brillaba tenuemente a través de las ramas desnudas de los árboles, pero no me calentó. Me miré las manos. Ya no temblaban. Estaban firmes. Eran las manos de alguien que sabía qué hacer a continuación. Los 2 días siguientes transcurrieron en la niebla de la rutina hospitalaria. Le llevé a Lena un caldo que preparé en un pequeño hornillo eléctrico en la habitación. La ayudé a caminar al baño y le leí Chekhov. Apenas hablamos de lo sucedido. Las palabras no eran necesarias. Algo nuevo, frágil, pero genuino se desarrolló entre nosotras, una comprensión silenciosa. Ya no intentaba justificarlos. Simplemente permaneció en silencio,
y en su silencio había más condena que en todas mis palabras. Preston dejó de llamar. Al parecer, había decidido matarnos de hambre. Esperaba a que Lena se calmara y lo llamara ella misma, como siempre ocurría después de sus discusiones. No entendía que esta vez todo era diferente. Seguía jugando su juego, con sus reglas, en su pequeño y acogedor mundo donde él era el rey. No sabía que fuera de su mundo, las nubes ya se estaban acumulando. El clímax llegó al tercer día. Me lo imagino así. Garrett Van Doren está sentado en su enorme oficina, amueblada con roble oscuro y cuero. Orden perfecto en su escritorio. Un bolígrafo caro, una libreta, varios teléfonos. Ojea el informe bursátil matutino de la CNBC. Está tranquilo. Tiene la situación bajo control. El enfado familiar con su nuera apenas le preocupa. Ese es el problema de Preston. Pequeño, cotidiano, solucionable. Las mujeres siempre causan problemas. Solo hay que mostrarse firme, y ellos arrastran y se disculpan por su cuenta. En ese momento, suena uno de sus teléfonos, el que no tiene identificador de llamadas, la línea para conversaciones especialmente delicadas. Ve quien llama y una sonrisa de satisfacción se dibuja en su rostro. Es un viejo amigo, un hombre importante de la administración regional, el alcalde Jim Dalton, un hombre a que ayudó a resolver problemas durante muchos años, un hombre que le debía un favor. Jim Dalton, encantado de saber de usted, dice con su voz aterciopelada y segura. ¿A qué debo el honor? Pero al otro lado, no oye ningún saludo amistoso. Solo un tono seco, frío, casi hostil. Garrett, necesito hablarte en serio y no por teléfono. Garrett frunce el ceño. No le gusta ese tono. Altera el orden habitual de las cosas. ¿Pasó algo? Algo pasó. La voz en el teléfono se vuelve más dura. Un hombre estuvo aquí hoy. Dijo ser periodista, aunque parecía más un fiscal de distrito, muy persistente. Por primera vez, algo se oprime en el interior de Garrett. Un nudo frío y desagradable. ¿Y qué quería? Pregunta, intentando mantener la voz indiferente. Quería hablar de ese caso de hace 22 años. El caso de un tal Malcolm Pierce. Hizo preguntas muy desagradables sobre el barco, sobre el dinero, sobre su discusión con él la noche antes de morir. Sabía detalles que solo 3 personas podrían haber sabido. Tú, yo y el difunto, el detective Ali. La oficina, que hace un minuto parecía un bastión de su poder y estabilidad, de repente empieza a estrecharse. El aire se enrarece. Permanece en silencio. Garrett, continúa Jim Dalton, y no hay rastro de vieja amistad en su voz, solo firmeza. Encubrí esta historia una vez. No lo volveré a hacer. Mi reputación es más importante para mí. Te aconsejo que resuelvas ese problema rápidamente y te asegures de que mi nombre no vuelva a aparecer en él. Nunca. ¿Me entiendes? Y cuelga. Garrett Van Doren permanece sentado en silencio. El informe bursátil en el monitor parece un revoltijo de números sin sentido. Se mira las mismas manos que empujaron a mi hija al agua helada. Y por primera vez en muchos años, siente que empiezan a sudar. No lo entiende al instante. Su cerebro, acostumbrado a amenazas directas, auditorías fiscales, adquisiciones hostiles, no logra conciliar los hechos. Algún periodista, un caso antiguo. ¿Qué conexión hay? Llama a Preston. Preston entra a la oficina a trompicones, relajado, con un ligero olor residual a alcohol. Pasó la mañana en el gimnasio y luego en un bar. Sigue esperando la llamada de Lena. ¿Qué pasa? Pregunta con lentitud. Garrett mira a su hijo, con la mirada fija y escrutadora, y en sus ojos vacíos y satisfechos, de repente ve no su aire, sino la fuente de todos sus problemas. Tu suegra, dice despacio, deliberadamente. ¿Dijo algo? ¿Amenazarnos? Preston sonríe. ¿La suegra? ¿Qué va a hacer? Llorará. Se quejará con su Lena. Eso es todo. ¿Llamó a alguien después de lo ocurrido? Preston lo piensa. No lo creo. Se quedó allí, en la orilla, como una estatua. Gritaba algo, pero no la escuché. Y entonces, poco a poco, Garrett lo comprende, como veneno entrando en el torrente sanguíneo. Torrente. Esa anciana tranquila e insignificante la que nunca habían tomado en serio. Su voz serena y muerta al teléfono cuando contestó la llamada de Preston. Su negativa a hablar.
Eso no era desesperación. Era un plan. Se levanta de un salto y se acerca a la ventana. Su mundo, tan sólido, tan inquebrantable, construido sobre dinero, contactos y el miedo ajeno, empieza a tambalearse. Entiende que no se trataba de una disputa familiar, ni siquiera de una nuera ahogada. Se trataba de lo que ocurrió hace 22 años en el mismo lago. Alguien había excavado la tumba que él había cementado con tanto cuidado, y él sabe quién lo hizo. No a ella misma. Claro. Acababa de pulsar el botón. Tiró del cordón. La llamada que hizo desde la orilla no era a la ambulancia ni a la policía. Era al verdugo. Tiene un hermano, dice con voz apagada, más para sí mismo que para Preston. Isaac Hayes, periodista, es periodista, mejor dicho. Me había olvidado por completo de él. Preston mira a su padre, confundido. No comprende la magnitud de la catástrofe. Sigue pensando en su mujer, en las molestias, en la velada arruinada. Pero Garrett ya lo ha comprendido todo. Ha comprendido que la granada que él mismo puso en las manos de aquella mujer silenciosa ya estaba desabrochada. Y durante todos estos años, ella solo había estado sujetando el seguro. Aquel día en el lago, lo soltó. Le arrebata el teléfono. Empieza a llamar a todos los números guardados en la memoria separada y cifrada del teléfono. Personas que habían sido alimentadas por él durante años, que le debían su posición, su riqueza. Llamó, y su voz, normalmente autoritaria y tranquila, se quebró, ronca. Exigió, amenazó, suplicó. Intentó poner en marcha el mecanismo habitual, el mecanismo de supresión, el mecanismo de borrar verdades incómodas. Pero el mecanismo falló. Al otro lado, oyó confusión, fría cortesía y, con más frecuencia, un breve tono de llamada. Su mundo ya no le obedecía. Quienes habían reído con agrado de sus chistes el día anterior ahora fingían no reconocer su voz. El barco había hecho agua, y las ratas fueron las primeras en notarlo. No solo corrieron. Rompieron las cuerdas que las ataban para que no las arrastrara a las profundidades. Preston permaneció pálido y desconcertado en medio de la oficina. Por primera vez, vio a su padre, ese monolito, ese titán inquebrantable, tan fuera de control. Y el miedo, un miedo genuino, pegajoso, animal, comenzó a filtrarse también en su alma. De repente comprendió que la broma del lago era más que un simple juego cruel. Fue el detonante de algo aterrador, cuya magnitud aún no podía comprender. No vi nada de esto. No me hacía falta. Sabía que estaba sucediendo. Lo presentía desde la distancia, como se siente la proximidad de una tormenta a través del cambio de presión atmosférica. Pero no sentí regodeo. No sentí satisfacción. Solo sentí una calma fría y distante. El proceso se había puesto en marcha y ahora seguía su curso, obedeciendo sus propias leyes implacables. Ese día, Lena estaba mucho mejor. Ya podía incorporarse en la cama, recostada sobre almohadas. Había recuperado el color. Hablamos un poco y luego se durmió. Por primera vez en días, fue un sueño tranquilo y profundo. Salí de la habitación para no molestarla. No quería deambular por los lúgubres pasillos del hospital y recordé que en la planta baja del ala vieja había una biblioteca. Una pequeña habitación, olvidada por todos, a la que casi nadie entraba. Había trabajado como bibliotecaria durante 40 años. Ese era mi mundo. Un mundo donde todo está ordenado, donde cada libro tiene su lugar, donde reinan el silencio y la sabiduría. Lo encontré. Una puerta con un letrero viejo y descascarillado. Biblioteca. Entré. La habitación era pequeña, polvorienta, con un alto techo abovedado. Olía a papel viejo y a olvido. Estanterías llenas de libros cubrían las paredes. Sobre una gran mesa en el centro, se apilaban montones de libros, libros que alguien había tomado prestados en algún momento, pero que nunca habían regresado a su lugar. Reinaba el caos, y comencé a trabajar. No porque alguien me lo pidiera, sino porque lo necesitaba. Era lo único que podía hacer en ese momento para preservar mi propio equilibrio espiritual. Empecé a ordenar los libros sobre la mesa. Tomé cada uno. Limpié el polvo de la cubierta, miré la numeración en el lomo y encontré su lugar en la estantería. Aquí, un volumen andrajoso de Toni Morrison. Lo puse entre Zora Neale Hurston y Alice Walker.
Clásicos con clásicos. Aquí, una vieja guía médica. Pertenece al estante superior de la sección de literatura técnica. Aquí, un thriller de James Patterson. Va al estante de prosa extranjera. Mis movimientos eran lentos, metódicos, casi ritualistas. No pensaba en los Van Doren ni en Isaac, ni siquiera en Lena. Solo pensaba en los libros, en que todo en este mundo debe tener su lugar, que un orden, una vez perturbado, debe restaurarse. Trabajé, y el caos en la pequeña biblioteca del hospital se fue disipando gradualmente. La mesa se volvió más limpia, los estantes se llenaron en estricto orden alfabético y temático. Estaba restaurando la armonía en este pequeño espacio cerrado, y esta simple actividad física me dio paz. Era creación, un contrapeso a la destrucción que había desencadenado. Finalmente sonó mi teléfono. Era Isaac. Me lo coloqué entre la oreja y el hombro y seguí ordenando libros. Está corriendo como un animal enjaulado, dijo Isaac sin preámbulos. Su voz era tranquila, pero percibí en ella notas de alegría depredadora. Está llamando a todo el mundo, tratando de ejercer presión, de comprar a la gente, de intimidar, pero es demasiado tarde. La información se ha filtrado. Sus viejos amigos lo están rechazando como a un leproso. Se ha vuelto tóxico. Bien, dije, colocando un grueso volumen de Baldwin en su lugar. Sabe que soy yo, y sabe que me apoyas. Intentará actuar, probablemente por la fuerza. Enviará a su gente. Solo quería que lo supieras. Lo sé, respondí. Ten cuidado. No te preocupes por mí, hermanita, se rió. Hace mucho que no vivo donde estoy registrado. Estoy a salvo, pero tú, pronto necesitarás un buen abogado, aunque me temo que ni siquiera eso servirá de nada. Nos despedimos. Guardé el teléfono en el bolsillo y cogí el siguiente libro. Era un libro infantil de cuentos de hadas con dibujos brillantes. Pasé la mano por la cubierta satinada. No temía por Isaac. Estaba en su elemento. No sentía odio hacia los Van Doren. Para mí, ya no eran personas, sino objetos, piezas de un tablero de ajedrez que yo mismo había manipulado hasta un estado de Zugzwang. No necesitaba ver su pánico. No necesitaba oír sus voces ansiosas. Su agonía no me interesaba. En ese momento, en aquella biblioteca silenciosa y polvorienta, estaba absolutamente tranquilo. Simplemente estaba restableciendo el orden en la biblioteca, en mi vida y en el mundo de mi hija. Sabía que pronto el último libro encontraría su lugar en la estantería, y entonces se haría el silencio. Un silencio real, pleno, definitivo. Cuando el último libro de la mesa encontró su lugar en la estantería, sentí un profundo cansancio, no físico sino espiritual, como si hubiera terminado una tarea muy larga y difícil. Miré a mi alrededor, la habitación silenciosa y ordenada. La armonía reinaba ahora. Salí de la biblioteca, cerrando la puerta con fuerza tras de mí, y regresé al mundo de olores de hospital y sonidos apagados. Mientras tanto, al otro lado de la ciudad, la agonía de Garrett Van Doren alcanzaba su punto álgido. Había agotado todos sus recursos. Sus llamadas ya no conectaban. Sus amenazas solo provocaban irritación. Comprendió que su imperio, que le había parecido eterno e inquebrantable, era solo un castillo de naipes, y alguien había sacado la carta más importante de los cimientos. La desesperación es mala consejera. Hace que la gente inteligente haga cosas estúpidas y predecibles. Y Garrett, habiendo perdido la capacidad de actuar con sutileza, decidió proceder con rudeza. Recurrió al último argumento que le quedaba, la violencia. Llamó al jefe de su equipo de seguridad, un hombre hosco de mandíbula pesada y mirada vacía. Un exsoldado de las fuerzas especiales que le había hecho los trabajos más sucios. Necesito la dirección de este periodista, Hayes, y necesito que le hable muy en serio, tan en serio que olvide no solo mi nombre, sino también el suyo. El hombre de la mandíbula pesada asintió en silencio. Para él, era un trabajo rutinario. Encontrar la dirección en esta ciudad no fue difícil, sobre todo con acceso a ciertas bases de datos. Una hora después, 2 coches oscuros, discretos y sin matrícula, entraron en el patio de un antiguo complejo de viviendas a las afueras de la ciudad. 4 hombres robustos con chaquetas negras idénticas se bajaron. Entraron en la escalera, que olía a gatos y humedad, sin prisa pero con determinación, y subieron al 7º piso.
Fueron al apartamento número 47, una puerta de cuero sintético destartalada, un timbre viejo, casi antiguo. Uno de ellos pulsó el botón. En respuesta, silencio. Lo pulsó de nuevo, silencio inmutable. Entren, ordenó brevemente el mayor. No se molestaron en abrir la cerradura. Uno de ellos, el más corpulento, retrocedió unos pasos, tomó carrerilla y arrancó el marco de la puerta y todo de sus bisagras con un estruendo ensordecedor. Irrumpieron dentro, pero el apartamento estaba vacío. No estaba solo vacío, estaba muerto. Una fina capa de polvo sobre los muebles viejos y desparejados. Una pila de periódicos amarillentos sobre la mesa de la cocina. Una planta seca en una maceta en el alféizar de la ventana. Era evidente que hacía tiempo que nadie vivía allí. Habían caído en una trampa, una simple, pero humillante precisamente por su simplicidad. Mientras se miraban fijamente en la penumbra del apartamento desierto, mi hermano Isaac, a pocos kilómetros de distancia, en una habitación de hotel alquilada y sin rostro, miraba la pantalla de su portátil. Una sencilla plataforma de blog estaba abierta en la pantalla. El texto ya estaba escrito. El titular brillaba en negrita y agresiva. Ahogado 2 veces en el mismo lago. 22 años de impunidad. Debajo del titular había un texto seco pero devastador. Hechos, datos, nombres, copias de las cartas de Pierce. Citas de una entrevista secreta con el exdetective Ali. Grabadas inevitablemente en una grabadora de voz, el testimonio de los pescadores que rescataron a Lena, la foto del ramo de lirios con la nota que lo acompañaba y, finalmente, el informe de lo ocurrido en el lago hacía 3 días. Todo estaba expuesto con fría precisión procesal, sin emoción, sin acusaciones, solo hechos. Pero su conjunto era más aterrador que cualquier veredicto. Isaac miró el reloj. Había estado esperando este momento. Sabía que vendrían por él. Él mismo les había dado esta pista a través de uno de sus informantes. Sabía que la fuerza bruta sería su último movimiento desesperado, y lo usó. Justo en ese momento, los hombres de Garrett derribaron la puerta de su antiguo apartamento, demostrando así sus métodos a todo el vecindario. Isaac movió el cursor al botón de publicar. Debajo del artículo ya estaba preparada una lista de direcciones. Direcciones de correo electrónico de todas las principales agencias de noticias del país, las redacciones de todos los canales de televisión regionales y nacionales, las direcciones oficiales de la Fiscalía del Distrito, el Departamento de Justicia, las direcciones de blogueros conocidos y figuras públicas. Respiró hondo, exhaló y presionó el botón. En el siguiente segundo, presionó enviar en su programa de correo electrónico. Eso fue todo. El mecanismo se puso en marcha. El genio había salido de la botella. Durante los primeros minutos, no pasó nada. Pero entonces su teléfono celular, que estaba junto a él en la mesa, comenzó a vibrar. Primero una llamada, luego una segunda. Luego vibró sin parar. Los periodistas, oliendo sangre, se abalanzaron sobre la presa. La historia que Garrett Van Doran había intentado enterrar con tanto esmero no salió a la luz sin más. Explotó. El intento de presión física, la puerta rota del apartamento, todo aquello no se convirtió en una refutación, sino en una confirmación. Convirtió un reportaje de investigación en una historia policial. La historia se viralizó al instante. Docenas de sitios web la recogieron. Se extendió por las redes sociales. En pocas horas, el nombre Van Doran pasó de ser un símbolo de éxito y respetabilidad a sinónimo de crimen y crueldad. Su último y desesperado intento por silenciar la verdad solo provocó que ésta gritara a gritos, tan fuerte que todos la oyeron. Querían apagar una chispa, pero en cambio provocaron un incendio forestal. Y ahora, solo les quedaba quedarse de pie y ver cómo las llamas consumían su mundo. Isaac apagó el teléfono y el portátil. Los guardó en su bolso. Se levantó y se acercó a la ventana. Afuera, una ciudad extraña e indiferente bullía. Su trabajo estaba hecho. Ahora otras fuerzas entrarían en acción, más grandes y lentas. El aparato estatal, la opinión pública. Había hecho lo que mejor sabía hacer. Simplemente había contado la historia, la verdadera. Y la verdad, como sabemos, a veces es más aterradora que cualquier ficción. Pasó un mes. Me encontraba en medio de la sala de estar, que hasta hacía poco me había resultado desconocida, y ahora simplemente vacía.
El aire olía a cartón, polvo y a partida. Los rayos de sol que se colaban por las ventanas sucias dibujaban largas rayas en el suelo donde lanzaban las partículas de polvo. La última caja estaba cerrada con cinta adhesiva. Pasé la mano por encima. En ella, con la letra temblorosa de Lena, estaba escrito: libros. Manéjelo con cuidado. Mi hija se sentó en el alféizar de la ventana, abrazándose las rodillas. Miraba la calle, la ajetreada e indiferente vida de la ciudad. En este mes, había cambiado mucho. No externamente. Externamente, seguía siendo la misma, esbelta, rubia, con ojos grandes y serios. Pero algo había desaparecido de su mirada. El esfuerzo desesperado y salamero por complacer a todos había desaparecido. El miedo había desaparecido. En su lugar había una sabiduría tranquila, ligeramente melancólica. Había crecido más en este mes que en los últimos 10 años. Trabajábamos en silencio, un silencio acogedor y reconfortante que solo existe entre personas muy cercanas. No necesitábamos palabras para entendernos. Cada movimiento estaba lleno de significado. Allí, envolví con cuidado su taza y periódico favoritos, y ella asintió agradecida. Allí, encontró una vieja foto de los dos en el parque, y una sonrisa suave y gentil se dibujó en sus labios. No solo estábamos empacando cosas, estábamos limpiando los escombros de su vida anterior, separando cuidadosamente lo que valía la pena conservar de lo que debía quedarse para siempre. En este mes, el mundo que nos rodeaba se puso patas arriba. La historia publicada por Isaac fue un desastre. Se inició una causa penal. Primero, por el intento de asesinato de Lena. Luego, tras los testimonios del viejo detective y el hijo de Pierce, también se reabrió el viejo caso de hacía 22 años. Garrett y Preston fueron arrestados. Sus rostros, confundidos e incrédulos, se mostraron en todos los canales de televisión. Su imperio empresarial se derrumbó. Los socios se alejaron. Las cuentas estaban congeladas. Su mundo, construido sobre el miedo y el dinero, se derrumbó. No lo seguíamos de cerca. No leíamos las noticias. No veíamos los programas de entrevistas que discutían su caso. No hacía falta. Nuestra guerra terminó el día que Isaac pulsó el botón de publicar. Todo lo demás era solo la consecuencia. Solo nos interesaba nuestra pequeña y tranquila vida. Lena pidió el divorcio. Fue su decisión, tomada con firmeza, calma, sin lágrimas ni histeria. Preston intentó escribirle largas cartas desde la cárcel, llenas de remordimiento y amor. De repente recordó cuánto la amaba, cuánto la necesitaba. Lena leyó estas cartas y luego las rompió en silencio en pequeños pedazos. Ya no creía en las palabras. El agua helada del lago le había enseñado a creer solo en los hechos. Y ahora, la última caja estaba cerrada con cinta adhesiva. El capítulo de esa vida estaba cerrado. Lena saltó del alféizar de la ventana y se acercó a mí. Me miró, bajo las paredes vacías, el suelo desnudo. Ya nada la conectaba con ese lugar. ¿A dónde vamos ahora?, preguntó. Su voz era tranquila, un poco insegura, como la de alguien que ha vagado en la oscuridad durante mucho tiempo y de repente salió a la luz. Saqué las llaves de mi bolsillo en silencio. Unas llaves viejas y familiares con un pequeño dije del libro de plata que me había regalado hacía muchos años. Compré de nuevo nuestro antiguo apartamento. Dije simplemente, el de 2 habitaciones cerca de la biblioteca pública. ¿Recuerdas? Me miró y abrió mucho los ojos. La sorpresa los recorrió. Luego una cálida y silenciosa alegría. El apartamento, pequeño, de 2 habitaciones en el viejo edificio de ladrillo. Los crujientes suelos de madera, el techo alto, la enorme ventana de su habitación que daba a un tranquilo patio verde. Ese era el lugar donde creció, el lugar donde habíamos sido felices. Lo vendí cuando Lena se casó para ayudarles con la entrada de esta casa grande y vacía. Me había arrepentido todos estos años, y ahora tenía nuestro hogar de vuelta. Puse las llaves en su palma. Tendremos que renovar, pero las paredes siguen en pie y nuestras historias también. Creo que tenemos una historia inconclusa. Es hora de escribir el final. Apretó las llaves en su mano y, por primera vez en mucho tiempo, vi una sonrisa genuina y sincera en su rostro. No una sonrisa forzada, ni forzada, sino la suya. Sí, mamá, dijo, es hora.
Salimos del apartamento sin mirar atrás. Cerré la puerta tras nosotros y dejé la llave en la cerradura. Ya no la necesitábamos. Bajamos las escaleras. Afuera, un camión de mudanzas y mi viejo taxi nos esperaban. Me puse al volante. Lena se sentó a mi lado. Condujimos por la ciudad, iluminada por el sol del atardecer. Miré la carretera y, por primera vez en muchos años, no sentí miedo al futuro. Sabía que lo lograríamos. Mi libertad no era que mis enemigos fueran castigados, ni que finalmente me creyeran. Mi verdadera libertad estaba sentada a mi lado ahora. Miraba por la ventana las casas que pasaban, y el cielo del atardecer se reflejaba en sus ojos. La libertad es la seguridad de mi hijo y la tranquila y sencilla posibilidad de empezar de nuevo. En el pequeño apartamento cerca de la biblioteca, donde historias inacabadas y libros sin leer esperan su momento. Y teníamos tiempo por delante, toda una vida para leerlos todos. Así concluye la historia de Eleanor, una historia sobre la fuerza serena, el amor de una madre y la justicia que a veces llegan no a través de ruidosos procedimientos judiciales, sino con una sola llamada telefónica. Esta narración invita a la reflexión. ¿Dónde está el límite entre la venganza y la restauración del orden, entre el perdón y la impunidad? Eleanor no gritó ni imploró a las conciencias de quienes no las tenían. Eligió un camino diferente, uno frío y calculador, y resultó ser el único correcto. ¿Qué opinas? ¿Actuó correctamente? ¿Podría haber actuado de otra manera, confiando en un sistema que ya había fallado una vez? ¿O es su acción la única respuesta posible al mal absoluto, escondiéndose tras una máscara de respetabilidad? Esta elección no es solo un giro argumental. Es una profunda pregunta moral, para la que probablemente cada uno tendrá su propia respuesta. Me interesaría mucho saber qué opinas al respecto. Quizás tengas más preguntas sobre el destino de alguno de los personajes, o ciertos momentos de la historia despertaron tu curiosidad. ¿Qué crees que les espera a Garrett y Preston en el futuro? ¿Podrá Lena construir una nueva vida, libre de las sombras del pasado? ¿O quizás quieras compartir tus reflexiones sobre lo que la propia Eleanor sintió durante los momentos clave de este drama? Escríbelo todo en los comentarios. Hablemos de esta historia juntos. Si te ha conmovido, por favor, apoya nuestro canal. Dale a me gusta a este video, suscríbete si aún no lo has hecho y, por supuesto, comparte tu opinión. Tus comentarios y participación son la mejor recompensa para nosotros y nos permiten seguir creando historias nuevas e igualmente cautivadoras para ti. Dado que crear estas historias, incluyendo la investigación y la preparación, requiere mucho tiempo y esfuerzo, las donaciones nos ayudan a garantizar la continuidad y la calidad de nuestras narrativas. Tu apoyo, sin importar la cantidad, contribuye directamente a que las historias de Clara continúen. Gracias por su generosidad y por ser parte de nuestra comunidad. ¿Les gustó mi historia? ¿Desde qué ciudad la escuchan? Nos vemos en los comentarios. Si les gustó, pueden apoyarme enviándome un súper agradecimiento para que pueda seguir compartiendo más historias como esta. Muchas gracias por su apoyo. Espero con ansia sus comentarios. En la pantalla pueden ver 2 nuevas historias de vida que les recomiendo muchísimo. Hay mucho más en mi canal. No olviden suscribirse. Nos vemos en la próxima historia de vida, con cariño y respeto.